En el año 60 después de Cristo, desde una prisión romana, el apóstol Pablo comienza a escribir una carta que resonará a través de los siglos. Preso por predicar el Evangelio, Pablo revela el misterio divino, la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo espiritual. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Efeso, una ciudad próspera conocida por su gran anfiteatro y el templo de Artemisa. Pablo proclama un mensaje revolucionario: en Cristo, todos somos uno solo. Llama a vivir con humildad y fortaleza espiritual. Desde una celda oscura, brota una luz eterna que ilumina el camino hacia la reconciliación y la gracia del Señor Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy tu hermano Carlos, y te acompañaré en este viaje al conocimiento espiritual. Hoy iniciamos el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, escrita desde la prisión. Compartiré un breve resumen del capítulo 1, que empezamos a desentrañar hoy. Efesios 1 nos abre la puerta a misterios celestiales tras el velo de la fe. Pablo, desde prisión, contempla el designio eterno de Dios, concebido antes del universo. Pablo dice: nos escogió en él antes de la fundación del mundo. La existencia espiritual antecede a la historia. Dios nos amó antes del tiempo. No somos casualidades, sino pensamientos eternos en la mente divina, llamados a reflejar su gloria. En Cristo, el Verbo encarnado, el misterio toma forma, uniendo lo visible y lo invisible. Pablo nos dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo limpia del pecado y restaura la armonía cósmica, uniendo todo bajo él. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, el sello divino del creyente. Este sello brilla como llama eterna, testificando nuestra pertenencia al reino de la luz. Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación. El conocimiento es contemplativo, ver con los ojos del corazón la gloria de Cristo y la herencia de los santos. Es el despertar de la conciencia espiritual, la apertura al plan divino. El capítulo culmina con Cristo sentado a la diestra del Padre y la Iglesia como su cuerpo espiritual. Es el misterio de la unidad universal, Dios manifestándose a través de su creación redimida. Pablo nos invita a elevar la mente al Espíritu y contemplar el propósito eterno de Dios. Ser hijos de la luz, sellados por el Espíritu y unidos en Cristo, el misterio revelado desde la eternidad. El capítulo 1 inicia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El título de hoy es El misterio eterno revelado, parte 1. Efesios 1, 1-23. Bienvenidos nuevamente. Este es tu hermano Carlos, parte del equipo de Biblia Estudio TV, quien será tu compañero en este viaje espiritual. Como de costumbre, quiero pedirles que, por favor, estén atentos a lo que Pablo nos va a revelar por medio de esta carta a los Efesios. Algo que aprendí del hermano Cáceres es que, cuando estoy estudiando una carta o un libro, yo debo de posicionarme en el lugar del que recibe el mensaje y, a la misma vez, posicionarme en el lugar de quien entrega el mensaje. No importa el mensaje, ya sea profético o doctrinal como el vamos a estudiar. En el estudio del capítulo, Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe su mensaje usando una literatura que presenta una visión espiritual. Pablo aquí también usa un lenguaje teológico profundo, el cual debemos discernir. Usa lenguaje simbólico, exhortativo y espiritual. La carta a los Efesios tiene dos estructuras, una doctrinal y la otra ética. En la doctrinal encontramos revelado el misterio de Cristo y la salvación, Efesios 1:3. Y en la ética encontramos cómo vivir como hijos de luz. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de las enseñanzas fundamentales de la fe. La fe es algo espiritual. Esa fe está fundamentada en la revelación divina. Por tanto, los 3 primeros capítulos de Efesios son doctrinal, es decir, espiritual. Y los del 4 al 6 son éticos, es decir, que nos enseña a cómo vivir conforme a esa fe revelada en la Escritura. En otras palabras, poner en práctica todas las enseñanzas de Pablo, que son las que nos guían a madurar en la fe.
Teniendo esto claro, busquen sus Biblias y ábranla en Efesios 1. Quiten toda distracción de su lado y póngase cómodo para estudiar la Biblia. Recuerden, deben de posicionarse en el lugar del que recibe el mensaje. Este mensaje doctrinal es para usted, es para la iglesia. Empezamos leyendo el verso 1 del capítulo 1 de Efesios. Y para mi comodidad, algunos versos partidos los voy a leer desde la pantalla. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, al inicio de sus cartas, siempre se encarga de certificar que él es un siervo de Dios, su apostolado, es decir, el llamado que Dios le ha hecho de ser apóstol y maestro a los gentiles, es un llamado directo del Señor. Pablo siempre muestra sus credenciales, las cuales en algunas de sus cartas están respaldadas por su experiencia con el Señor en su camino a Damasco. El mensaje que Pablo quiere transmitir a los lectores, a los que estudiamos sus cartas, es que Dios es el que llama a hombres y mujeres y los envía a una comisión. Pablo es un enviado, un comisionado, un embajador, y esa comisión se centra en la autoridad del remitente, es decir, con la autoridad divina. Ahora bien, existen en la Escritura unas señales que identifican al verdadero apóstol, al verdadero embajador. Estas señales la encontramos en 2 Corintios 12:12. Señales, prodigios y milagros. Estas señales ilustran el poder espiritual de alguien que ha sido llamado o comisionado por el Señor para algo en particular. En otras palabras, una persona clara y enfocada para abrir nuevos caminos y traer unidad a la iglesia. A este apostolado es al que se refiere Pablo. Y aprovecho para preguntar, ¿usted como líder de su congregación, como maestro o como evangelista, está abriendo nuevos caminos y trayendo unidad a la iglesia? ¿Es su congregación de los que no se unen a otros por asuntos de denominación? Si usted como líder no está haciendo esto, mi recomendación es que revise el llamado de Dios a su vida, rectifique y póngalo en práctica. Ahora bien, no podemos confundir estas señales de 2 Corintios, las cuales son señales que siguen a los enviados de Dios a una misión, ya sea evangelista, misionero, o cualquier llamado que el Señor nos haga para ir a predicar su evangelio. Estas señales no son las mismas señales que Jesús revela en Marcos 16, 17, 18. Jesús es claro y nos dice que a los que creen, es decir, a los que se han arrepentido de sus pecados, han sido bautizados en Cristo y han creído por medio de la fe en el sacrificio del Mesías efectuado a su favor, han nacido de nuevo. Estas señales les seguirán: echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en las manos, beber cosas mortíferas y sanar a los enfermos. Estas señales siguen a los que han creído. Estas señales están relacionadas a nuestro carácter, nuestra nueva forma de vida. Jesús en estos versos usa figuras literarias para ilustrar lo que Él nos quiere transmitir. En otras palabras, que esas señales los identifican como verdaderos creyentes, verdaderos discípulos. Hablamos de un ministerio personal con Dios, de un modus vivendi o de una forma de vida santa y sin mancha. No podemos interpretar estos textos literalmente, porque el Evangelio es una forma de vida, una transformación de la mente humana. Pero de esto hablaremos más adelante en esta explicación de Efesios. Recordemos, amados, que la Biblia pudiéramos decir que es un drama psicológico que trata del comportamiento humano. Es el libro de psicología más perfecto de todo el universo. Los relatos bíblicos podríamos considerarlos como las expresiones externas de los pensamientos de la humanidad. Cada historia, cada conversación, cada acción, cada comportamiento nos revela la forma de pensar del hombre. Como es el hombre en su corazón, tal es él. La historia de su vida es la expresión externa de su forma de pensar. Si usted no está conforme con su vida, debe de cambiar su forma de pensar. Esa forma de pensar se encuentra en la palabra de Dios, en las instrucciones de Dios para que tu vida sea transformada. Nuestros pensamientos crean nuestra forma de vida. Si usted piensa constructivamente, yo lo voy a lograr, todo lo puedo en Cristo, y se aferra a la verdad de la palabra de Dios,
usted construye su vida para alcanzar el éxito que Dios quiere para usted. Por lo contrario, si usted es de los que viven pensando en que su vida es un fracaso, que usted no lo puede lograr, esa es precisamente la vida que usted va a construir, una vida fracasada. Dios nos instruye en Isaías 58:13 a no hablar nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad está caída. Y todo lo que pensamos, hablamos y actuamos, lo hacemos desde esa humanidad caída. Pero ya nuestra humanidad ha sido restaurada. Por tanto, ahora estamos en el reino de Dios. Todo lo que pensamos, hablamos y actuamos, lo hacemos desde el reino en nosotros. Dios nos ha dado como señal a nosotros los redimidos, nuevas lenguas. Entiéndase, una nueva manera de pensar, hablar y actuar. Por tanto, esa transformación del alma no la puede producir un seminario motivacional, no la puede producir decidiendo ser mejor persona, etc. Esa transformación del alma, del corazón, solamente la puede producir la palabra de Dios encarnada en usted. Fuera de esta verdad, cualquier cambio que usted haga en su vida, lo hace desde su naturaleza caída. Sin redención no hay perdón ni transformación. En esta explicación vamos a explicar cómo podemos controlar nuestros pensamientos. Porque si usted no lo sabe, usted es rey y señor de su universo interno. Ese reino en usted es la mente de Cristo. Dios nos ha dado espíritu de amor y dominio propio. Y dominio propio significa que tenemos el control de nuestra mente y de todo lo que se siembra y se produce en ella. Y con esto, también vamos a explicar qué significa el reino de Dios en nosotros, y cómo reinamos y sobre qué cosa reinamos. Esto lo vamos a explicar detalladamente en el capítulo 2.6, donde le dedicaremos un video exclusivamente para explicar el reino y el dominio propio. No se pierda ningún capítulo de esta explicación. Y continúa el verso diciendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Aquí encontramos otra particularidad de Pablo. Pablo reconoce que todos los que hemos creído fielmente en el nombre de Jesús, es decir, en el carácter de Jesús en nosotros, somos santos. Y para aclarar dudas, cuando la Escritura habla del nombre de Jesús, del nombre de Dios, del nombre de Jehová, estos tres nombres son sinónimos. En la Escritura, el nombre identifica el carácter de la persona. Cada vez que la Escritura habla de cualquiera de estos tres nombres, se refiere al carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Dios. Ahora bien, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, actúan en Jesús el hombre. Es por esto por lo que Jesús dice que todo lo que le pidas al Padre en su nombre, se lo dará. Esto no es meramente pedir en el nombre de Jesús. Eso no es lo que Jesús enseña. Jesús dice que todas nuestras peticiones las debemos de formularla desde su carácter actuando en nosotros, es decir, desde su reino en nosotros. Pero de este nombre hablaremos en la explicación de Filipenses 2:10. Ahora bien, seguimos con a los santos, y por santos entendemos a una persona sacada de un sitio y puesta en otro sitio. Una persona apartada para cumplir la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Y el mejor ejemplo lo encontramos en el éxodo de Egipto. Los hijos de Israel fueron sacados, fueron liberados del poder de Egipto y trasladados a otra tierra. En nosotros ocurrió lo mismo, pero no en un contexto literal como a los hijos de Israel, sino en un contexto espiritual. Fuimos redimidos de la autoridad del pecado y trasladados a la autoridad de Dios. Eso es ser santos. Somos santos porque Dios es santo. Yo soy santo porque Dios me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y ahora en el reino de luz vivo de una manera diferente a la que antes vivía en el reino de las tinieblas. Esa nueva vida que estoy viviendo, y cuando hablamos de nueva vida, significa una nueva forma de pensar, de actuar. Tenemos la mente de Cristo en nosotros, su carácter operando en nosotros. Esa vida la vivo por medio de un proceso llamado santificación. Ese proceso de santificación es el que va formando la imagen del Hijo en mí y en usted. Y aunque todavía no haya terminado el proceso de santificación en mi vida, Dios me ve santo.
porque Dios mira nuestro proceso de santificación por medio de la santidad de su Hijo amado en nosotros. Si Dios lo ve a usted santo, entonces usted tiene que verse santo. Porque si usted no se ve santo, entonces usted contradice lo que Dios dice. Y esto que voy a decir, lo digo con todo el respeto y amor que siento por usted. Usted, en ninguna circunstancia, se debe de percibir a usted mismo como un pecador arrepentido. Porque ese pensamiento es el que escucho en algunas congregaciones. Usted era un pecador. Al proceder al arrepentimiento, usted es perdonado y hecho nueva criatura. El pecador que había en usted está crucificado hasta el día del arrebatamiento. Usted es nueva criatura, es hechura en Cristo para que viva en las buenas obras que Dios de antemano preparó para que viviésemos en ellas. Usted es el Hijo de Dios. Por tanto, usted no es ningún pecador arrepentido. Porque mientras siga pensando y confesando que usted es un pecador arrepentido, no podrá ser hijo de Dios. Porque el Mesías, luego de ser bautizado, fue perfeccionado en todas sus obras. Mantenga esa verdad en su mente. En el estudio de Efesios vamos a explicar cómo podemos controlar nuestros pensamientos. No se pierda ningún capítulo del estudio de esta carta. Ahora bien, Pablo, entendiendo todo esto, él nos llama santos. Pablo dirige su comunicado a los santos de Dios. No se deje engañar con otros pensamientos. Usted es santo. Y además de llamarnos santos, también Pablo nos llama fieles. Y este es otro pensamiento que tenemos que adaptarlo a nuestra mente. Usted es llamado a ser fiel a Dios. Todos somos llamados a ser fieles a Dios. Por tanto, la fidelidad a Dios empieza en nuestra manera de pensar. Mírese a usted mismo santo y mírese a usted mismo fiel. Crea que usted es santo y que usted es fiel a Dios. Confesar la verdad de Dios en su vida moldea su mente. La pregunta es, ¿por qué Pablo nos llama fieles? En mi caso personal, yo soy fiel a Dios. Mi fidelidad empieza creyendo por fe que soy fiel a Dios, aunque luche con esta verdad. Empieza con mi manera de pensar, confesando en mi corazón que soy fiel y vivo en fidelidad a Dios. ¿Por qué debemos de confesarlo? Para sugestionar nuestra mente, para que cuando nos veamos tentados a serles infiel a Dios, nuestra mente nos va a recordar que somos fieles a Dios. Recordemos que tenemos la mente de Cristo actuando en nosotros. Practíquelo, a mí me ha funcionado de maravilla. Yo estoy aprendiendo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aprenda usted también. Soy fiel, porque la verdad de Cristo me ha libertado de todo ese sistema de pensamientos mundanos que me dominaban. Y ahora he aprendido que Dios es la conciencia de ser en mí. Dios es mi propia vida. Yo soy, al igual que usted, la imagen o la expresión externa de ese Dios que nos creó. La verdad de Dios me liberta para comprender esta verdad. El conocimiento de la verdad de Dios me está libertando poco a poco de toda mentira, engaño, falsedad, vanidad, hipocresía y de todas las influencias del sistema babilónico. El propósito de estos estudios es precisamente ese: que usted que lo ve, que lo escucha, aprenda a conocer la verdad de Dios, para que usted sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en su vida, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Claro está, usted puede preguntar, ¿qué es serle fiel a Dios? Aparte de lo que he dicho, nosotros la Iglesia somos fieles a Dios cuando no tenemos ningún compromiso con el sistema babilónico. En otras palabras, somos fieles cuando por amor a nuestro Padre decidimos negarnos a nosotros mismos. Somos fieles cuando no nos contaminamos con la comida ni con el vino de Babilonia. Y voy a explicar esto porque entiendo que esta determinación de Daniel ha traído mucha confusión en las congregaciones. Se nos ha enseñado que Daniel habla de una comida literal. Eso es una falsa interpretación. Contaminarnos con la comida de Babilonia significa que nuestra forma de pensar es igual que la de Babilonia, y por tanto, nuestras obras, que son el resultado de nuestros pensamientos, son pecaminosas. Estas obras pecaminosas son ilustradas por Pablo en Gálatas como obras de la carne, y para su beneficio se las voy a recordar: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, celos, ira, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hablamos de 17 obras de la carne. No quiere decir que sean todas, porque estas representan a 17 grupos compuestos de varias malas obras. Pero en la explicación de Gálatas, profundizaremos en estas obras de la carne. Y beber el vino significa que el sistema de pensamientos babilónico nos influye y nos domina. Y si esos pensamientos nos influyen hasta dominarnos, somos cautivos del sistema babilónico. Y esto es algo que veo en la iglesia de hoy. Cuando nosotros nos amistamos con esos pensamientos, estamos rechazando la santidad de Dios y su fidelidad. Dios es fiel con nosotros. Dios nos quiere para Él solamente. Por tanto, amado, Dios te ama celosamente. Y el celo de Dios por ti y por todos trae ira. Evitemos esa ira. Somos fieles a Dios cuando no corremos con el mundo en su desenfreno. Y ese desenfreno del mundo es la consecuencia de su manera de pensar. Como es el hombre en su corazón, alma, mente, conciencia, tal es él. Pero usted no es del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos como el mundo vive. Somos santos de Dios. Usted tiene un Rey soberano en su mente, en su conciencia, en su corazón. Un Señor supremo, a quien debe obediencia y sometimiento. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. La iglesia de hoy, en el sentido general, está sentada a la mesa comiendo la comida y bebiendo el vino de Babilonia. Nuestro único compromiso es con la forma de pensar de Dios. Andamos únicamente conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y esas obras son el resultado de una vida íntima y comprometida con Dios en el reino de Jesucristo. Y tenemos una vida íntima y comprometida con Dios cuando sus pensamientos, su carácter se manifiesta en nosotros y por medio de nosotros. Y de estas obras hablaremos en el capítulo 2:10. Recordemos que somos la imagen o la expresión externa de Dios. Nosotros somos uno con el Padre, pero el Padre es mayor que nosotros. Ser uno con el Padre significa que el carácter del Padre que habita en nosotros es nuestro mismo carácter. Jesús les revela a los discípulos en Lucas 17:21 que el reino de Dios está entre ellos mismos. Es decir, que ese reino de Dios es el mismo Jesús. Cuando creímos en Jesús, el reino de Dios vino a morar en nosotros. El reino de Dios está en nosotros, y esto lo vamos a ver más adelante en la explicación de Efesios capítulo 2:6. Si usted no vive en el reino y el reino en usted, entonces usted todavía vive en el reino de Babilonia. Entonces, lo que Daniel propuso en su corazón no fue entrar en una dieta física. La dieta de Daniel fue espiritual. Daniel propuso ayunar del sistema de Babilonia. Propuso en su corazón no pecar. Tan sencillo como eso. Es importante que entendamos estas dos descripciones que Pablo hace de las personas que van a leer su carta. Y esta carta fue escrita para usted y yo, para nosotros. Porque si ser santo y fiel no lo describe a usted, entonces no podrá entender el mensaje que Pablo nos revela en esta carta. Continuamos con el verso 2. Bien, se supone que continuamos con el verso 2. Pero, por razón de tiempo y para que el video no sea muy extenso, vamos a cerrar con el verso 1. En la próxima clase continuamos con los versos 2 y 3. Estos versos lo vamos a desentrañar cuidadosamente, ya que Pablo nos da varias claves teológicas y hermenéuticas con el propósito de revelarnos verdades ocultas que son muy profundas. Gracias por acompañarme en ese viaje espiritual, el cual espero en el Señor que haya sido de edificación y madurez espiritual para cada uno de ustedes. No te pierdas ninguna de nuestras clases bíblicas, porque todas ellas forman parte del rompecabezas y cada pieza debemos de identificarla y colocarla en el lugar correcto. No podemos forzar una pieza para que encaje en el rompecabezas. Cuando hacemos esto, estamos violando la verdad revelada en la Escritura,
y forzándola para que encaje en nuestras diferentes posturas teológicas. La verdad no se puede forzar para que armonice con nuestras posturas. Comparta esta clase, este estudio con todo el mundo posible. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Para continuar viendo nuestras clases bíblicas, nuestros estudios y no perderse ninguno de ellos, le invitamos a suscribirse a nuestra plataforma en YouTube, Facebook, la X, Rumble, Instagram y TikTok. Estamos en la recta final antes de la manifestación del Hijo del Hombre en nosotros. Por tanto, hoy más que nunca debemos de enfocarnos en el estudio profundo y en la interpretación de la escritura profética y doctrinal. Nos vemos en la siguiente clase si así el Señor lo permite. Dios les bendiga rica y abundantemente.